Cuando comienzas a leer el libro del Evangelio según el Espiritismo, hay un apartado donde te habla de Sócrates y Platón como precursores de la doctrina cristiana. ¿Por qué se dice esto? ¿Te interesa saberlo? Quédate conmigo. De inicio habrá quien le parezca aberrante dicho argumento, que Sócrates y Platón pudieron haber sido precursores del Maestro Jesús. Pues sí, así nos lo expone la doctrina espírita en el libro de el Evangelio según el Espiritismo. Nos dice que las grandes ideas, los grandes ideales no pueden ser impuestos a la sociedad así, de un solo golpe, que se van depositando en las mentes humanas como semillas a través del tiempo, de las culturas, de las enseñanzas, por medio de misioneros, de grandes maestros, pensadores que llegan a remover las estructuras de las sociedades, los dogmas de las religiones, las leyes de los gobiernos, la ciencia, los paradigmas en general de la vida. Así es como se logra la evolución, y fue el caso de estos dos grandes filósofos griegos. Sócrates, que al igual que el Maestro Jesús no escribió nada de su puño y letra, todo lo que sabemos de él es por sus discípulos, principalmente Platón. Él vaya que sí escribió y nos dio a conocer las grandes ideas que cruzaban por la mente de su maestro, que en su tiempo fue acusado de corromper a la juventud con dichas ideas, al replantear conceptos como la moral, la justicia, la ética y el concepto de Dios, del alma y de la reencarnación, porque sí, Sócrates hablaba de la reencarnación, de eso y de mucho más. Así que nos dicen en el Evangelio según el Espiritismo que él no era pagano como muchos le acusan, al contrario, defendía muchas de las cosas que son hoy pilares de la doctrina cristiana. Y para colmo, Sócrates también fue traicionado por los suyos y fue obligado a beber veneno y morir. Por lo cual cobra mucho sentido una frase que gracias a Humberto de Campos en el libro pasado que aquí acabamos de publicar, el resumen, Crónicas de Más Allá de la Tumba, ahí Humberto de Campos nos dio a conocer un encuentro que tuvo con Sócrates en el mundo espiritual, donde decía que todavía tendrían que morir los apóstoles de la verdad algunas veces más en la tierra, antes de que estas grandes verdades fueran aceptadas por los seres humanos, así como le tocó perecer a él defendiendo un ideal. Es lo que nos decía, todavía muchos apóstoles de la verdad tendrán que morir antes de que las personas en la tierra acepten estas grandes verdades universales. Ha sido un ideal de amor que ha sido sembrado por muchos maestros en todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las culturas y conocimientos, que quizás son aplicados de formas diferentes, en la forma son diferentes, pero que están motivados por el mismo fondo, el mismo trasfondo. Podemos tener diferentes nombres para un Dios, por ejemplo, pero ¿qué importa el nombre si nos referimos a lo mismo? Por eso nos dice este texto que llegó el momento de ver la espiritualidad de una forma más amplia, fuera de los puntos de vista de las sectas y de las religiones, o sea, unificando. Las mismas ideas han estado presentes en la tierra desde hace mucho tiempo y aguardaron el momento preciso para que llegara el Maestro Jesús y unificara todo. Pues si bien Sócrates se acercaba mucho a la doctrina del Maestro, bueno, el Maestro Jesús es el Maestro Jesús y trajo una enseñanza mucho más completa que cualquiera de los otros maestros enviados que vinieron en otros tiempos, en otras partes del mundo. De ahí que en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, que dice: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? La respuesta sea: ved a Jesús. Jesús es el más grande ejemplo que ha mandado el Padre para nosotros los seres humanos. En la doctrina del Maestro Jesús se resume en el amor, y el amor ha sido predicado en todas las culturas, en todos los tiempos. Pero sí necesitó el Maestro de varios personajes que previamente vinieran a sembrar esa semilla, que vinieran a empezar a aperturar corazones y mentes antes de su llegada. Uno de ellos, pues, que el día de hoy estamos hablando, fue Sócrates, cuyas ideas desafiadoras de aquellos tiempos eran más o menos las siguientes. Número 1,
el hombre es un alma encarnada, o sea, él reconocía que el ser humano no solamente es materia, sino que también era energía, y eso a veces se contraponía con mucho de lo que la gente creía en ese entonces. El alma, número 2, decía, el alma puede ser más o menos pura dependiendo qué tanto se ha dejado llevar por los deseos del cuerpo. O sea, diríamos en estos tiempos, tiene un nivel de conciencia el alma dependiendo de sus acciones. Número 3. Decía Sócrates que el alma va a algún lugar al desprenderse del cuerpo, y ese lugar es bueno o malo dependiendo de sus acciones. O sea, ahí plantea la inmortalidad del alma. Número 4. Sócrates también decía en su lenguaje, hablaba del genio y del daimon, o sea, del ángel de la guarda y los espíritus. La palabra daimon se tradujo erróneamente y la entendemos ahora como demonio, asociada a algo maligno, pero en realidad no hacía referencia a eso, no a espíritus malos, solamente a espíritus, sin categorizar. Eso era un daimon, un mismo ente que podemos decir que tiene distintos nombres. Lo que era daimon para Sócrates es espíritu para los espíritas, o podría ser un ángel para los cristianos. Nombres diferentes, pero hablamos de lo mismo. Número 5. Sócrates también hablaba de las comunicaciones en sueños con los espíritus, o sea, los viajes astrales. Decía que algo pasaba en los sueños y que era un medio de comunicación que había ahí con los daimons, ¿no? Número 6, también decía que el alma, al dejar el cuerpo, va a un mundo inmaterial, o sea, a una dimensión espiritual. Hoy lo sabemos, según los cristianos recibe otros nombres, ¿no? El cielo, el infierno, el purgatorio, etc. Misma idea, distintos nombres, también en otras culturas se hablaba de eso. Número 7, Sócrates también decía que el que cree en la nada después de la muerte le es cómodo porque anula la responsabilidad, y eso no es así. Hay consecuencia a los actos, ley de acción y reacción para los espíritas. Ven que son las mismas ideas, pero con otros nombres. Número 8, Sócrates también hablaba de que el alma guarda vestigios de su cuidado o su descuido, o sea que el daño del cuerpo se refleja en el alma, en el espíritu, se refleja en el periespíritu, como lo sabemos y lo predicamos ahora los espíritas, ¿no? Las consecuencias que le traemos, los daños kármicos al cuerpo por nuestros actos. Número 9, también decía que al morir, a donde ibas, al lugar al que fueres, encontrabas conocidos, amigos, familiares, seres queridos que habían muerto antes que tú. Bien sabemos que así es, ¿no? Número 10, decía que no se debía devolver una injusticia con otra injusticia, sin importar lo que te hayan hecho, o sea, algo más o menos como poner la otra mejilla, ¿no? O la caridad y el perdón, que es la esencia de la doctrina cristiana y por tanto del espiritismo. Número 11, Sócrates también decía que la riqueza es un gran peligro para quien no se ama a sí mismo. Número 12, por sus frutos se conoce el árbol. Número 13, decía que plegarias y sacrificios agradan menos a Dios que un alma virtuosa. ¿Por qué creen ustedes que el Maestro Jesús dejó escapar en su momento a los animales en el templo de los judíos? Pues porque iban a ser sacrificados. Y él decía, esos sacrificios era una idea errónea, ¿no? De por qué los animales tienen que pagar por los pecados del hombre y por qué siguen pagando por los pecados del hombre. ¿No sería mejor que uno se corrigiera, que uno obtuviera virtudes, que uno dejara de cometer esos errores, esos pecados, como le llaman? ¿No agradaría más eso a Dios? Era una idea que ya estaba presente allí en la cabeza de Sócrates y que la difundía y que decía, ¿para qué le sacrificas? ¿Para qué haces estos sacrificios a Dios? ¿No es mejor que te corrijas tú? ¿No crees que sería más agradable para Él? Y todavía hay vestigios de esos sacrificios. Yo lo veo en las mandas que hace la gente, cosas a veces bien fuertes por pagar un favor recibido a Dios. En vez de decir, bueno, sí, claro que tengo esa deuda porque yo hice una promesa, pero lo hago cambiando yo en mi interior, no
a veces rasgándome las rodillas en una peregrinar los pies, o no sé, tantos sacrificios tan fuertes que hacen, que a un Dios de amor sí creo yo, y coincido con Sócrates en eso, ¿no? Que no creo que le agrade tanto, que es mejor cambiar uno para mejor. Número 14, también Sócrates decía: el amor no es un Dios, el amor no es un mortal, es un gran daimon. O sea, Dios es un gran daimon, un gran espíritu, no una persona. A eso se refiere. Como decimos en el espiritismo, es una energía, es la causa y es el origen de todas las cosas. Número 15, también decía Sócrates que hay una disposición natural en todos nosotros que nos hace percibir mucho menos nuestros defectos que los ajenos, o sea, ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Volvemos a lo mismo, mismas ideas, mismos conceptos, diferentes nombres. Número 16, decía que si los médicos habían fracasado en curar ciertas enfermedades, es porque solo cuidaban del cuerpo y se olvidaban de cuidar el alma. O sea, también ahí nos hablaba de que ciertas enfermedades vienen como origen en la energía, en esa energía invisible a la que le llamamos alma, ¿no? Y pues, ¿qué tal? Estas y otras tantas ideas tenía Sócrates, que contrastaban tanto con su sociedad y que le valieron el perder la vida en defensa de ese ideal. Eran ideas sembradas 500 años antes de Cristo, vigentes entonces, vigentes ahora. E igual podríamos ir a revisar quizás otros pensadores de otros sitios, de otros tiempos, y veremos similitudes, porque todos son enviados desde donde mismo. Todos vienen preparados desde el mundo espiritual para dar a conocer esta información con esa misión específica, con un lenguaje, con otro, con una forma de decirlo, con otro, a ver a dónde llegan, a ver si logran sembrar algo en la mente de este ser humano tan testarudo. Ya lo dicen de una forma, ya lo dicen de otra, dice a ver cómo lo entiende. Y el ser humano, en vez de encontrar coincidencias en todos los conocimientos, en todas las filosofías, seguimos empeñados en pelearnos por las pequeñas diferencias, porque unos le llaman Alá, porque otros le llaman Dios, porque otros le llaman Jehová, porque otros le llaman no sé qué. Entonces nos peleamos por cómo le llamamos, en vez de ver que en el fondo es el mismo. El fondo es el amor y la evolución del espíritu. Todo es uno, en el fondo todo es uno y todo viene de donde mismo. Y bueno, pues ahí queda la tarea para quien guste leer el texto completo. Está muchísimo más completo de lo que yo les pude comentar aquí en este pequeño resumen. Vale la pena hacer esta lectura. Dejo el link de descarga del Evangelio según el Espiritismo ahí en el primer comentario fijado aquí en el video en el canal de YouTube. Cualquier duda, pregunta, ya saben que ahí mismo en los comentarios, y si no, al correo espiritasenconstrucción@gmail.com. Espero que les haya gustado el tema. Síganos también por TikTok, denle un me gusta a este video si es que les gustó, si es que no. Compártanlo y ayúdanos a crecer esta hermosa comunidad de estudio. Gracias por su atención y recuerden que sin caridad no hay salvación. Hasta la próxima.